Leila Mejía Roldán. Gracias, Domingo. Algunos grupos empresariales han pedido al gobierno que comience de forma paulatina una apertura de los negocios no esenciales y poco a poco lo que ellos llaman la vuelta a la normalidad. Y el gobierno ha respondido con un plan escalonado. Algunas cosas no las entiendo bien, pero bueno, ellos tendrán sus expertos, se sabrán. Ellos dicen que a partir del 11 de mayo van a abrir talleres de mecánica y negocios de la industria automotriz. No sé por qué van a comenzar por ahí, pero bueno, van a arrancar por ahí según el plan. Luego, principios de junio, salones de belleza, barberías y algunos negocios no esenciales. Habla de que a partir del 10 de agosto estarían abriendo los hoteles y quizás finales de agosto sitios de diversión como bares, discotecas y restaurantes. Pero básicamente la frase que a mí me sorprendió y me preocupa, no lo voy a negar, es la de vuelta a la normalidad, porque yo me pregunto, ¿qué ha cambiado en los últimos días en comparación con otros días, semanas anteriores, desde que comenzó la cuarentena, para que ahora se pueda hablar de eso y antes no? Yo veo que los números siguen iguales, a veces creciendo, hoy creció, ayer creció, de contagiados, los números de fallecidos crecieron en el día de hoy, la letalidad sigue por encima de 4, está en 4.3, ya no es 5, pero no ha bajado de 4 y más de 4 es una letalidad importante, es alta, más de 4% es considerada alta, claro, y eso no ha cambiado tampoco. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que ha cambiado sobre el comportamiento? No sobre la economía, porque eso lo entendemos, y la frustración de la gente la entiendo, y entiendo que muchos empresarios tienen miedo a quebrar, y me he identificado con todos los que hablan de la baja en su productividad. Muchos lo estamos viviendo y todo tiene que ver con el confinamiento. Yo lo entiendo, y lo he dicho muchas veces, pero en cuanto al comportamiento del coronavirus específicamente, no sé qué es lo que ha cambiado en los últimos días para que hoy se pueda decir o hablar de vuelta a la normalidad. Lo que sí sé es lo que está diciendo la OMS al respecto, y de hecho lo anoté para citarlo, porque no quiero parafrasear ni tener que interpretar. El director de la OMS, Tedros Adhanom, ha dicho que advierte a los países que flexibilicen las medidas en este momento una alta posibilidad de rebrotes. Y dijo específicamente, y lo cito, lo peor está por venir de un virus que aún no se entiende, de un virus que aún no se entiende. Por otro lado, el director de emergencias sanitarias de la OMS, que se llama Mike Ryan, dijo que salir del confinamiento ahora implicaría seguro de brotes, como ha habido en algunos países, como Japón, como España, como Francia, e incluso un país que yo he citado como un ejemplo de éxito, pero que echó para atrás porque flexibilizaron muy rápido, el caso de Singapur, que fue un ejemplo de éxito, pero flexibilizaron las medidas y han tenido de nuevo rebrotes. En cuanto a las Américas, el doctor Cristian Morales, que es un experto de la OMS que trabaja en México, también dijo que lo peor está por venir, dijo que hace falta expandir la capacidad de detección de pruebas en los países de las Américas, y esto es lo más preocupante de lo que dijo. Él dijo que según la información que ha recogido de todos los especialistas de la organización que él representa, el epicentro de la enfermedad se está moviendo en este momento de Europa hacia las Américas. O sea, eso está pasando ahora. Por eso insiste que para las Américas, y en el caso de él específicamente dice que para las Américas lo peor está por venir. Entonces, hay gente que dice que bueno, que primero le preocupa el tema de la productividad en el confinamiento, hay otros que dicen que como hay muchos que no le están respetando, pues ni modo, vamos a acostumbrarnos, vamos a vivir con el enemigo, he oído esa frase, vamos a vivir con el enemigo, pero si ese sería el argumento, entonces pudimos hacerlo antes, pudimos hacerlo hace una semana, hace dos, hace tres, hace cuatro, y se hubiesen ahorrado muchas suspensiones laborales, y mucha gente hubiera podido salir a producir dinero hace 3 semanas, hace un mes. Si nada ha cambiado en el comportamiento del virus y hacemos esto ahora, de flexibilizar las medidas de distanciamiento físico, de confinamiento, las medidas que establece la cuarentena, de cierre de negocios no esenciales, si lo hacemos ahora,
todo el sacrificio que una gran parte del pueblo ha hecho habrá sido en vano, porque bien pudimos haberlo hecho entonces mucho antes, hace semanas, hace un mes. Y a mí me preocupa la posibilidad de que por presión sobre todo de la clase empresarial, que reitero, entiendo sus motivos, pero hay un tema de salud y de seguridad y de la vida de las personas que debe ser prioridad, por presión de sectores económicos y de esa clase empresarial, el gobierno se da, y se da demasiado, y República Dominicana sea uno más de la lista de países que cada día es mayor, que está contabilizando la Organización Mundial de la Salud, que después de ir desmontando las restricciones, han tenido un rebrote y han tenido que volver para atrás con más firmeza, con más restricciones, con toques de queda más largos, con cuarentenas más largas, y al final fue peor que lo que tuvieron al principio. O sea, es como comenzar de cero, pero con peores condiciones. Y yo sé que ustedes que están cansados del confinamiento, como estoy yo, como estamos muchos, y que nos preocupa que estamos produciendo menos dinero, no quisieran que por relajar las medidas ahora, por presión de algunos sectores, no quisieran que eventualmente en unas semanas, en unos meses, tengamos que comenzar todo este proceso de cero. Imagínense, eso sería muchísimo peor que continuar siendo estrictos, aún más estrictos en las próximas semanas. Yo insisto que lo que habría que agregar es la expansión de la capacidad de pruebas, que todavía es muy limitada en el país, y de hecho le agrego un componente que yo no lo había considerado hasta que conversé con un médico hoy, un mejor desglose de los datos de la cantidad de gente a las que se le hacen las pruebas y no la cantidad de pruebas que se han hecho. ¿Por qué? Porque Sí, a una misma persona se le hacen varias pruebas. De hecho, así mismo es. claro, hablo por muchos conocidos, comenzando por ese pariente que estoy mencionando desde hace 50 días. A ese pariente le han hecho hasta el momento 6 pruebas, que han dado positivo, positivo, después negativo, después positivo, después negativo, y ahora positivo otra vez. Hace 3 días, yo lo mencioné aquí. Entonces, no están contando a 6 personas, es una persona. Lo que pasa es que a esa una persona se le hicieron 6 pruebas. Así como el caso de esa persona, hay muchísimas otras. Y eso tienen que desglosarlo para saber no cuántas pruebas se han hecho, sino a cuántas personas en el país se les ha hecho pruebas. De todas formas, me parece bien que el gobierno escuche a los grupos empresariales, me parece bien que se reúnan y que analicen la situación, hay que evaluarlo, claro, porque esto no es solo sanitario, esto es económico y social también, pero que miren el espejo de otros lugares que intentaron lo mismo y les fue mal. Hay que hacerlo eventualmente, lentamente, volver a una normalidad relativa, porque el nuevo normal va a ser diferente a lo que era normal antes, pero con mucho cuidado, no por presión y priorizando siempre la salud de las personas. Argenis.